Conclusión. Conclusión es quizás una palabra inadecuada para emplear al terminar de relatar la historia de Pavel Goya, pues sus experiencias de oración continúan todos los días, así como las historias precedentes de los primeros años de Pavel representan solo una pequeña parte de los milagros de parte de Dios que él experimentará. También es imposible detallar aquellos milagros que le siguieron. Su íntima amistad con Dios le permite vivir cada día en una atmósfera de luz y de gracia. La vida de Pavel continúa ejemplificando la promesa de la palabra de Dios que se encuentra en Hebreos 11:6. Es galardonador de los que le buscan. Una semana luego de diplomarse de la Universidad de Andrews, Pavel y Dana recibieron un llamado de la Asociación Wisconsin para servir como pastor. Sintiendo confianza en que Dios lo guiaba, Pavel retomó su vida como ministro en Wisconsin. Fue llamado a un distrito con varias iglesias, muy parecido al que había dejado en Rumania, y con muchos de los mismos desafíos. Con sus enseñanzas y ejemplo, él recuerda a sus feligreses que los problemas encuentran soluciones por medio de sus oraciones. Varios han seguido su ejemplo y han descubierto una vida de milagros propia. Pavel siente pasión en alentar a otros a que compartan sus experiencias de oración. Ha impartido seminarios en varios continentes. Al principio sus seminarios habían empezado con algunos cientos y luego aumentaron a miles de asistentes. Las grabaciones en DVD de sus presentaciones han circuido el globo, con resultados de cambios de vida para quienes han elegido poner en práctica los principios que él enseña. Se han verificado milagros en cada lugar en el que el pueblo de Dios ha humillado su corazón genuinamente en oración. A menudo los resultados han sido reavivamientos individuales y colectivos. Las palabras de la promesa que Pavel escuchó leer a su padre cuando era un pequeño niño continúan dándole fuerza. No digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Todavía se está cumpliendo la palabra profética de Dios. Como ejemplo de los milagros que la congregación de Pavel está experimentando en el presente, al aprender a caminar por fe, debería incluirse un testimonio más. Durante años, la congregación que Pavel estaba pastoreando en Janesville, Wisconsin, había pospuesto la construcción de una nueva iglesia. Una barrera imposible tras otra les había impedido avanzar. Como resultado de muchas temporadas de oración, los miembros se sintieron impresionados a avanzar a pesar de los desafíos que aún enfrentaban. Era una congregación pequeña, con recursos muy limitados, pero procedieron paso a paso mientras se abría el camino delante de ellos. Se aproximaba el día de Acción de Gracias, cuando los cimientos y el nivel inferior estaban en su lugar y listos para que se colocaran las vigas de acero, como soportes del piso superior. Dada la gran amplitud de un lado a otro de los cimientos, se necesitaban vigas muy pesadas para soportar el peso. Por consiguiente, se necesitaría una gran grúa industrial para colocar las pesadas vigas. La comisión de construcción se reunió y decidió solicitar la entrega de las vigas, aunque les faltaban los $4,500 para pagar la grúa. Frank, un miembro de la comisión de construcción que también era soldador, se ofreció para llevar su soplete de corte y cortar las vigas del largo necesario, luego de que fueran entregadas. Era una gran tarea cortar las vigas debido al espesor del acero. Debía aumentarse la presión del oxígeno y los cilindros de acetileno para poder hacerlo. Cuando terminó el último corte, el marcador de presión de acetileno marcó 0. Por lo que los hombres estuvieron agradecidos por haber tenido suficiente gas para terminar el proyecto. Teniendo las vigas cortadas a la medida correspondiente, estaban listos para que la grúa las levantara para ubicarlas en las cavidades de concreto preparadas para ese fin a lo largo de la pared del cimiento. Como todos los miembros de la comisión de construcción estaban disponibles en el Día de Acción de Gracias, decidieron encontrarse por la mañana en la construcción. Luego de discutir el problema del arancel de la grúa para colocar las vigas, uno de los miembros de la comisión decidió llamar al pastor Goya. Luego de escuchar la explicación de su imposible situación, Pavel preguntó: ¿Han orado y han entregado los problemas a Dios? Por supuesto que lo hicimos, le aseguraron. Ustedes dicen que oraron, pero ¿cómo oraron? Si Elías hubiera orado en el Monte Carmelo de la manera en que oramos hoy, todavía estaría esperando la lluvia. Tenemos que orar con fervor, pidiendo el honor y la gloria de Dios. Esta es su iglesia y Él puede solucionar cada problema que enfrentemos.
Nos ha invitado a probarlo para verlo obrar. Derramemos nuestros corazones delante de Dios ahora mismo y observemos qué hará, desafió Pavel. Al darse cuenta de que su pastor tenía razón, los hombres formaron un círculo en el lugar de la construcción. Con corazones fervientes comenzaron a exponer su necesidad delante de Dios. Cuando cada uno de ellos hubo orado, no dejaron de rogar, sino que continuaron orando en orden 3 o 4 veces. Cuanto más oraban, más fe y poder rodeaba sus oraciones. Mientras oraban, Lenny sintió que su teléfono celular estaba vibrando. Rápidamente atendió la llamada. La curiosidad del grupo de hombres que esperaba comenzó a aumentar, mientras escuchaban una parte de la conversación y estudiaban la expresión de gozo que florecía en el rostro de Lenny. Cuando agradeció al que llamaba y se despidió, todos estaban ansiosos para conocer los detalles de la conversación que había interrumpido sus oraciones. Lenny se volvió a los demás emocionado. Era el operador de la grúa que contactamos para colocar las vigas. Dijo que no había manera de reducir su arancel por el trabajo, pero que le gustaría hacer algo especial para nosotros hoy. Me recordó el pedido que había hecho cuando estuvo aquí la primavera pasada, para que oráramos por la seguridad de su hijo, que estaba en el ejército de Irak. Justamente esa semana su hijo volvió sano y salvo, así que está ofreciendo venir hoy gratuitamente. Dijo que como es un feriado y de todos modos no trabajaría, no estaría perdiendo dinero, está viniendo para acá en este momento, explicó jubiloso Lenny. Antes de desarmar el circuito de oración, los hombres ofrecieron su alabanza y agradecimiento a Dios por el milagro que acababa de obrar para ellos. Con corazones agradecidos, los hombres se pusieron en acción de modo de estar preparados para la pronta llegada de la grúa. En pocos minutos la grúa estaba en el lugar y en posición para colocar las vigas. En menos de una hora desde el momento en que los hombres habían comenzado a orar, observaban cómo se izaba la primera viga desde el suelo y se balanceaba sobre las primeras cavidades del cemento. Había hombres ubicados a cada lado de los cimientos que guiaban al operador de la grúa para bajarlas en el lugar adecuado. Cuando fue bajada la primera viga, se descubrió que era 5 centímetros más larga que la cabida. Luego de algunas mediciones quedó claro que todas las vigas habían sido cortadas 5 centímetros más de lo que correspondía. Se dieron cuenta de que este era algo más que un pequeño retraso, pues Frank les recordó que había usado lo último que quedaba de acetileno y que el cilindro de oxígeno estaba prácticamente vacío cuando había terminado de hacer el último corte hacía unos pocos días. Como era día de Acción de Gracias, sería imposible reemplazar los cilindros vacíos en el negocio de implementos de soldadura. Frank llamó a todos los que se les ocurrió para pedir prestados cilindros de gas, pero no obtuvo éxito. Por lo tanto, los hombres se enfrentaron a una realidad muy sombría. Si las vigas no se podían cortar del largo correcto, no tendrían otra opción que abandonar el proyecto hasta el otro día. No podían creer que Dios hubiese contestado sus oraciones de una manera tan maravillosa hacia solo unos momentos sin razón alguna. Seguramente, Él no habría impresionado al operador de la grúa para hacer una donación tan generosa solo para que volviera a su negocio y las vigas quedaran esperando ser colocadas. Una vez más, los trabajadores llamaron a Pavel para ponerlo al tanto del problema de los cilindros vacíos. Tienen que orar con fervor otra vez. Los cilindros vacíos no son un problema para Dios. Él puede proveer del oxígeno y del acetileno tan fácilmente como les envió la grúa, les recordó. Mientras el operador de la grúa los observaba, los hombres se reunieron para orar una vez más. Luego de que terminaron de orar, uno de los hombres sugirió que trataran de encender el soplete, aunque las agujas del cilindro seguían marcando 0. Todos los ojos estaban fijos sobre Frank. Mientras abría las válvulas del soplete, buscó su encendedor para prender el soplete. Cuando escuchó el ruido familiar del gas que salía por la punta, con la primera chispa el soplete se encendió. Sin saber cuánto tiempo iba a durar la llama, Frank comenzó a cortar rápidamente la primera viga. Cuando terminó la primera, siguió con la siguiente. Mirando la larga fila de vigas que había que cortar, los hombres contuvieron el aliento con la esperanza de que el gas del milagro continuara fluyendo lo suficiente para terminar el proyecto. Finalmente, Frank llegó a la última viga, con la antorcha funcionando perfectamente. Los hombres emocionados miraron la última pieza de acero que se desprendía de la viga y caía al suelo.
Para su sorpresa, la llama se extinguió en el momento exacto en que la pieza de acero fundido se separaba de la viga. Era el momento de una verdadera celebración de acción de gracias. El creador de los elementos de la naturaleza había creado el gas necesario para continuar la construcción de su casa de adoración. Mientras las vigas iban siendo ubicadas, se sintió más como un servicio de adoración de alabanzas que un lugar de construcción. Cada uno de los trabajadores estaba ansioso de compartir la historia del cilindro vacío con su familia, que esperaba en casa. Y estaba claro que el operador de la grúa contaría la historia en su casa también. Aturdido, nunca había visto algo parecido en su vida. Cada centavo de su donación de $4.500 había valido la pena, solo por presenciar la contestación de Dios a las oraciones de un grupo de hombres humildes que deseaban hacer avanzar su causa y honrar su nombre. El proyecto de construcción de la iglesia continúa avanzando. Aunque han aparecido muchos desafíos adicionales, de a poco los miembros están aprendiendo que orar como lo hizo Elías en el monte Carmelo es determinante. Aunque hemos llegado al final de esta narración abreviada de las experiencias de oración de un hombre sincero, posiblemente estés de acuerdo en que no existirá una conclusión para las oraciones de Pavel y las intervenciones de Dios. Para cada nuevo desafío, Dios continúa teniendo una solución. Para muchos, esta no será una conclusión, sino un comienzo. Para quienes ya no les satisface la mera lectura de las experiencias excitantes ocurridas en la vida de otra persona, esta es una oportunidad para comenzar una nueva y completa vida de oración. ¿Por qué esperar? Dios te está invitando a comenzar tu propio caminar íntimo con Él ahora mismo. Amigo, mientras sostienes este libro en tus manos, o en este caso, mientras escuchas este audio, puedes tener la seguridad de que Pavel está orando por ti. Su deseo más profundo no es que sus experiencias con Dios te resulten agradables y estimulantes, sino que hayas escuchado la voz de Dios que te invita a entrar en el círculo interior de su luz y gracia a través de la oración. Quienes respondan a esta invitación especial pueden tener la seguridad de que los espera una intimidad con Dios plena de gozo que nunca antes hubieran imaginado. Un día a la vez, Dios continúa bendiciendo a Pavel y a su familia. Siempre ha permanecido fiel a la promesa que hizo a Dios cuando era un jovencito arrodillado al lado de su cama y cuya respuesta divina fue: si me pones en primer lugar, cuidaré de ti. Si preguntaras a Pavel la razón por la cual Dios pudo obrar tantos milagros en su favor, él sería el primero en contarte que no es porque Dios lo prefiera por sobre los demás. Quizás en el registro del nombre de Pavel en el cielo diga: porque oraste. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros nos uniéramos a Pavel sobre nuestras rodillas? Apelación de Pavel. ¿Alguna vez te preguntaste qué planes puede tener Dios para ti? En Jeremías 29:11 Dios dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios tiene un plan para cada ser humano, y no solo un plan en general, sino también planes para cada día. Jesús se levanta temprano para orar, con el deseo de descubrir los planes de Dios para el día y para recibir fortaleza de modo de seguir constantemente sus planes. David dijo en los Salmos que aún antes de que naciéramos, Dios conoce todos nuestros días. Con seguridad conoce nuestras necesidades, nuestras fortalezas y debilidades, pecados y victorias. Conoce nuestros problemas aún antes de que los tengamos. Es más, también tiene una solución ya preparada de antemano. Oramos y decimos: que se cumpla tu voluntad. ¿Pero conoces su voluntad? Con frecuencia oramos y pedimos perdón, pedimos ayuda en diferentes situaciones y bendiciones, pero ¿con cuánta frecuencia pedimos su presencia y sus planes? En Romanos 8:32, Pablo declara que si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará todas las cosas que en Cristo? Es decir, todas las cosas que necesitamos en Jesús. Cuando tenemos a Jesús, cuando está presente y es real en nuestra vida, Él tiene el poder, la sabiduría, el amor y el deseo de brindarnos todas las cosas, y todas las cosas buenas son realmente en Él. Pero ¿no deberíamos desearlo a Él más que a sus regalos? Dios pidió a Israel antiguo que construyera un santuario para que pudiera morar con ellos. Jesús vino al mundo para estar con nosotros y fue llamado Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Juan afirma que la vida eterna es conocerlo. En Salmo 63, David expresó que deseaba la presencia de Dios más que el agua, más que cualquier otra cosa.
¿Cuán diferentes podría ser nuestra vida si en lugar de procurar solucionar nuestros problemas con tanto esmero para satisfacer nuestras necesidades, tratásemos de conocer a Dios, de experimentarlo diariamente, de tener su presencia real y constante, y luego confiar nuestras necesidades a Él y a su dirección? Una y otra vez oramos pidiendo su ayuda, luego tratamos de hacer lo que pedimos para nosotros, en vez de esperar en el Señor. Tratamos de encontrar la solución en lugar de hacer lo que Él dice y de seguir su solución. ¿No deberíamos confiar en que es mejor permitir que Él se ocupe de las cosas en lugar de tratar de cuidar de nosotros mismos? En general, oramos por nosotros mismos y por nuestras necesidades, lo cual nos ubica en el centro de nuestras oraciones y de nuestras vidas, cuando deberíamos colocar al Señor en el centro. Cuando Israel pecó y Moisés oró por ellos, no puso a Israel en el centro, sino el nombre y la gloria de Dios. De hecho, Moisés alegó con Dios: si ellos han pecado y merecen morir, pero ¿qué dirán las naciones sobre ti? Aunque no lo merecen, por favor, obra en favor de tu nombre y de tu gloria. El apóstol Pablo reflejó la misma actitud. Lo que me sucede a mí no es importante, no importa si vivo o si muero, lo importante es que yo lo sirvo, que Él es el objetivo y el centro de mi vida. Señor, haz conmigo lo que sea para tu gloria. Cuanto más preocupados estamos por nosotros mismos y tratamos de solucionar cosas, conseguir cosas y superar cosas, tanto más perdemos. Pero cuando estamos preocupados por la gloria y los planes del Padre, negándonos a nosotros mismos, entonces su presencia en nuestras vidas trae paz, crecimiento, victoria y las mejores soluciones para nuestras necesidades cotidianas. Jesús dice que quien intente salvar su vida, la perderá, y quien quiera pierda su vida, por Él la salvará. Recuerda, Él dice cualquier cosa que pidamos a Dios en su nombre, Él lo hará por nosotros. También asegura que si tenemos fe, aunque más no sea del tamaño de una semilla de mostaza, podremos hacer cualquier cosa e incluso haremos cosas más grandes que las que Él hizo. ¿Está exagerando Jesús en estas declaraciones o hay algo que está mal en nuestra forma de orar? Podría ser que no sepamos realmente cómo orar, que no oremos lo suficiente o que tengamos prioridades equivocadas en nuestras oraciones. Podría ser que hablemos mucho sobre Dios, pero que no lo conozcamos realmente y que por lo tanto experimentemos su presencia solo esporádicamente en nuestras vidas. Podría ser que necesitemos más de Él que de las cosas que le pedimos. No podemos ni siquiera imaginar cuán grandiosos son los planes de Dios para nosotros. Nuestra imaginación es pobre respecto de su poder y su amor. Oramos pidiendo cosas pequeñas, cosas que generalmente podemos hacer por nosotros mismos, con frecuencia sin animarnos a orar o a pensar en cosas grandiosas, olvidándonos que Él es el Dios de lo imposible. ¿Podría ser que limitemos a Dios y a sus planes para nosotros? Dios nunca cambia, su poder es ilimitado y su amor es infinito. Quiere vivir con nosotros, obrar por nosotros, bendecirnos y usarnos para su gloria, con la intención de cumplir los planes que tiene para nosotros. ¿Qué pasaría si antes de comenzar cada día lo buscáramos a Él y a su presencia, le preguntáramos cuáles son sus planes para el día y luego nos pusiéramos a su disposición? ¿Puedes tener una visión de lo que Él puede hacer en ti y a través de ti diariamente? La Biblia declara que si buscamos con todo nuestro corazón a Dios, lo encontraremos, y en Él encontraremos poder, paz, salvación, respuestas, victoria y gozo ilimitados. Y eso puede ser únicamente el principio.